Hola a todo el mundo y bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a hacer algo realmente fascinante. Seguramente habéis notado ese sentimiento generalizado de agotamiento moderno, ¿verdad? Como que está constantemente flotando en el ambiente. Pues bien, hoy vamos a ponerlo bajo el microscopio. Os prometo una inmersión profunda, respaldada por datos duros, sobre las verdaderas razones detrás de este cansancio extremo, usando la historia y la macroeconomía para entender nuestro día a día. Vamos al lío. Para empezar, tenemos que hacernos la gran pregunta que da pie a toda esta explicación. ¿Por qué estamos tan agotados? A ver, este sentimiento de estar completamente quemados no es ninguna ilusión óptica. Es que, literalmente, las matemáticas de la vida diaria ya no cuadran. Esa sensación de estar corriendo en una cinta de gimnasio que va cada vez más y más rápido es una realidad estructural brutal. Y para darle un nombre a este síntoma psicológico de nuestra época, tenemos que fijarnos en dos términos clave. Por un lado está el tangping, o tumbarse, un movimiento muy interesante que surgió en China, y por otro su equivalente en Occidente, la famosa renuncia silenciosa. Ojo, porque esto no va de simple pereza, para nada, es un rechazo totalmente consciente a la cultura del esfuerzo. Las generaciones más jóvenes simplemente están diciendo basta y optando por no participar en un juego cuyas reglas sienten que están completamente amañadas. Así que, para entender todo este rompecabezas, este va a ser nuestro plan de ataque hoy. Vamos a diseccionar la renuncia silenciosa, repasaremos los datos del diagnóstico nacional, nos meteremos de lleno en lo que es la búsqueda de rentas, analizaremos la sobreproducción de élites y, para rematar, hablaremos del colapso del sistema. Empecemos por la primera pieza del puzzle, la renuncia silenciosa. Porque claro, para entender el inmenso panorama macroeconómico, primero tenemos que bajar a pie de calle y observar las decisiones microscópicas, individuales, que están ocurriendo ahora mismo a nuestro alrededor. Fijaos en esto, los datos recientes de consultoras de recursos humanos como Hayes o Randstad nos muestran algo alucinante, un cambio drástico en las prioridades de la generación Z en España. Hoy en día se valora muchísimo más tener tiempo libre y poder teletrabajar que lograr un gran estatus corporativo o grandes aumentos salariales. La gente ha entrado en una especie de modo de supervivencia utilitario. Están priorizando su salud mental por encima de esa clásica escalada corporativa que, siendo francos, cada vez ofrece rendimientos más y más bajos. Pasemos al diagnóstico nacional. Vamos a tomarle el pulso a la economía española. Enseguida vais a entender por qué esta renuncia de la que hablábamos tiene todo el sentido del mundo cuando miras los datos duros de frente. Y aquí nos damos de bruces con la primera realidad ineludible. 30,3 años. Esa es la asombrosa y preocupante edad media a la que alguien logra irse de casa en España, en contraste con los 26,4 años de la media europea. Estamos hablando de una transición a la vida adulta que se retrasa muchísimo. Pero el punto clave aquí es exactamente por qué ocurre ese retraso. Y este 60% lo ilustra a la perfección. En las zonas tensionadas, más de la mitad del sueldo de una persona joven desaparece el mismísimo día 1 del mes solo para pagar un techo. Es que es matemáticamente imposible construir un proyecto de vida sólido si tus cimientos financieros se desmoronan mes tras mes por el abrumador coste de la vivienda. Lo que irremediablemente nos lleva a un número que es una auténtica señal de alarma. 1,16 hijos por mujer. Toda esta asfixia económica da como resultado una población que por pura y dura lógica financiera se niega a tener hijos. Este colapso demográfico está lejísimos de la tasa de reemplazo, que es de 2,1, y empuja al sistema hacia una crisis sin precedentes para poder mantenerse a flote en el futuro. Y ojo, porque toda esta presión económica tiene un coste humano real y crudísimo. Los datos de la ONU y las estadísticas nacionales confirman una crisis de salud mental gravísima. España es líder mundial en consumo de ansiolíticos y sedantes, y, de forma trágica, el suicidio bate récords como la principal causa de muerte externa. Está clarísimo que nuestra realidad económica está íntimamente ligada a un dolor psicológico y una alienación tremendamente profundos. Bueno, teniendo ya muy claro el diagnóstico de los síntomas, vamos a introducir la enfermedad económica subyacente. Vamos a ver por qué las matemáticas no cuadran, saltando de los datos puros a la teoría que explica este callejón sin salida. Para entenderlo bien, hay que mirar la genial fórmula del economista Thomas Piketty. R mayor que G. Es decir, el rendimiento del capital es mayor que el crecimiento económico. Por un lado, tenemos salarios estancados que pierden por goleada la batalla contra la inflación. Y por otro, tenemos a índices bursátiles como el IBEX 35 tocando máximos de la década y alquileres dando rentabilidades enormes, del 4 al 7%. El capital crece a un ritmo infinitamente más rápido que el trabajo asalariado, creando una brecha de riqueza prácticamente insalvable. Y justo aquí es donde entra el famoso comportamiento de búsqueda de rentas. ¿Qué significa esto?
Pues ocurre cuando quienes poseen el capital dejan de innovar y básicamente se convierten en los guardianes del peaje. Acaparan recursos limitados, como por ejemplo la vivienda, y extraen riqueza de la clase trabajadora sin aportar ningún tipo de valor nuevo a la sociedad. Es un mecanismo de extracción puro y duro, no hay más. Ahora, esta maquinaria social se ve afectada a absolutamente todos los niveles, porque esta búsqueda de rentas no solo exprime a las clases bajas y medias, sino que genera una fricción interna brutal en la parte más alta de la pirámide. Vamos a analizar esta sobreproducción de élites. Mirad, hay un experimento fascinante conocido como la utopía de los ratones, de John B. Calhoun. Metió a unos roedores en un paraíso cerrado con abundancia de todo. ¿El resultado? Cuando hay recursos materiales de sobra, pero los roles de estatus están bloqueados permanentemente por los individuos de la cima, que se niegan en rotundo a ceder su sitio, los jóvenes deciden dejar de competir, se aíslan. Las similitudes con nuestra renuncia silenciosa son escalofriantes. Nadie quiere jugar a un juego donde todos los asientos VIP están reservados de por vida. Esto conecta de lleno con la teoría de Peter Turchin sobre la sobreproducción de élites. El peligro estructural real para un sistema no es solo la lucha de ricos contra pobres. El verdadero peligro llega cuando hay demasiados individuos ricos e hipereducados compitiendo salvajemente por poquísimas posiciones de poder real. Es una especie de guerra civil entre los propios privilegiados que desestabiliza absolutamente todo el tablero del juego. Y los síntomas de esta batalla en la cima inundan nuestros telediarios a diario. Esa polarización extrema que vemos constantemente en debates culturales y legislativos. Por ejemplo, las posturas totalmente enfrentadas sobre inmigración, entre iniciativas populares por un lado y formaciones conservadoras como Vox por otro, son el reflejo exacto de distintas élites luchando con uñas y dientes por controlar el relato político. El resultado final, un colapso institucional evidente donde la desconfianza ciudadana en los partidos políticos supera el 90%. Para terminar, vamos a dar un paso atrás. Vamos a observar todo el panorama con una visión mucho más amplia, encuadrando esto en los grandes ciclos de las civilizaciones, buscando un pronóstico histórico. Lo más interesante de repasar estos ciclos históricos es darnos cuenta de que, en realidad, no somos una anomalía moderna. Este mismo patrón ya ocurrió, por ejemplo, en el gran colapso de la Edad del Bronce. Las sociedades ascienden gracias a la innovación, pero luego la burocracia y la búsqueda de rentas generan esa inevitable sobreproducción de élites. Eso nos lleva a un faccionalismo extremo y, finalmente, al colapso del sistema bajo su propio peso. Es un proceso histórico completamente natural, que casi siempre limpia el tablero para que pueda surgir una civilización nueva. Así que quiero cerrar esta explicación dejándoos una idea fundamental para reflexionar. Al observar de cerca la renuncia silenciosa, la asfixiante crisis de la vivienda y esta tensión política constante que vivimos hoy en día, cabe preguntarse: ¿es todo este inmenso agotamiento colectivo el preámbulo natural y estrictamente necesario para el fin de un ciclo histórico? ¿Estamos presenciando simplemente el momento de máxima oscuridad justo antes de que algo completamente nuevo nazca de las cenizas? Dejaremos esa pregunta flotando en el aire. Muchísimas gracias por acompañarnos en este profundo análisis y nos vemos en la próxima.